Hola, buen día. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino, el pastor Cristóbal García saludándoles, deseando que la gracia y la paz del Señor estén con ustedes y que sus familias también. Dando la bienvenida, les decimos que todos los que ya tienen costumbre de acompañarnos saben que nos quedamos la vez pasada en el capítulo 10 de Marcos, el capítulo 10 de Marcos, y leímos hasta el versículo 40. Y hoy continuaremos en nuestro estudio del versículo 41 hacia adelante. Así que les exhortamos que siempre tengan sus Biblias con ustedes para que lean junto con nosotros y la estudiemos junto, ustedes de donde quiera que se encuentren, y nosotros aquí en Pajacuarán, Michoacán, en el lado oriente del país, en México. Así que mientras buscan en sus Biblias, les anuncio y les doy las gracias de nuevo. Y les aviso que también estamos en YouTube, que estos mismos estudios, esta misma grabación sale en la plataforma de YouTube, en el canal de Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Así que les agradecemos su apoyo, sus oraciones y su compañía también, aunque sea a la distancia. Y sin más, ¿qué más? Vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Como les avisé, y nos quedamos hasta el versículo 40 del capítulo 10. Así que continuaremos en nuestro estudio del 41 hasta el versículo 52, que es el final del capítulo. Y ojalá hoy podamos cubrir todo, pero si no, siempre leemos después de donde nos quedamos. Así que, leyendo la palabra del Señor, versículo 41 del capítulo 10 de Marcos dice: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego y diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor, todos tenemos algo de que usted nos salvó, Señor. La mayoría, si no todos, nos salvó del pecado, Señor. Y venimos a usted, Señor, queriéndolo seguir, queriendo hacer su voluntad, Señor, pidiéndole su bendición y su unción. Que usted bendiga nuestras vidas, que nos ayude a vivir para usted y levantar y honorar su nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad de venir a leer su palabra, Señor. Le pedimos que la bendiga y que la use para su gloria y para su honor, Señor. Ayúdenos a comprender lo que su palabra nos tiene para hoy, Señor. Tome cargo de este estudio, Señor. Que sea su Espíritu Santo, el Maestro, que nos enseñe acerca de su palabra, Señor. Damos gracias nuevamente en el precioso y majestuoso nombre de Jesús, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues ya veíamos la vez pasada cómo venía el Señor con sus discípulos. Ya habíamos visto
que lo que le pidieron Jacobo y Juan. Y ya vemos como también su madre de ellos, Salomé, estaba involucrada en esa petición. Y como Jesús les había dicho, pues en verdad van a tomar de la copa que yo tomaré. Y en verdad serán bautizados con el mismo bautismo que yo recibiré. Y estaba refiriéndose al sufrimiento de ellos. Pero no se comparaba al sufrimiento de Jesús, como vamos a ver a partir de la próxima semana, cuando entremos más en detalle cómo Jesús, y como vimos la vez pasada también, que está ya dirigiéndose a Monte Calvario, que está dirigiéndose a su muerte. Y vemos ahora de todo este desarrollo, de esa plática que tuvo el Señor, se dieron cuenta a los otros 10. Y vemos aquí el versículo 41 cuando dice, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Así que los otros 10 que no habían estado envueltos en esta discusión, tanto entre 3 o 4, dependiendo si estaba ahí la madre de Jacobo y de Juan, se disgustaron de gran manera, no porque les diera pena ajena, sino porque les ganaron a ellos. Estos dos le ganaron, no es que dicen, ay, qué pena, estos no entienden. Pero ellos tampoco entendían, ellos se enojaron no porque les diera esa penita de decir estos que están pidiendo, sino porque les ganaron a los demás a pedirle al Señor lo que ellos pidieron. Y esa fue la misma manera de enojarse, porque ellos tenían las mismas ambiciones. Porque se acordarán que ya en medio de nuestros estudios ellos ya venían discutiendo quién sería el grande, quién sería los mejores. Y hasta este momento no entienden a que Jesús ya les había dicho que el que quiera ser más grande será el siervo de los demás. Y continúa aquí el Señor del versículo 42 hasta el 44 diciendo, mas Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y él está explicando la situación. Ellos saben que están bajo la ocupación romana. El gobierno romano está sobre ellos, son los que rigen ahí. Y está diciendo, ellos se enseñorean. Ellos ejercen su potestad y ellos comandan, ellos mandan, ellos se apoderan y someten a los demás a obediencia. Eso es lo que él les está dando a decir, pero en el versículo 43 claramente les dice, así no será, así no es entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y es un servidor. Hoy en día vemos como la realidad de las cosas, y hablando de políticas, y como sabrán, casi no menciono política, pero sabemos aquí, por lo que dice el Señor Jesús, en ese tiempo los romanos tenían esa política de gobernar y de someter a los judíos. En estos mismos tiempos los gobiernos quieren someter a la gente, aunque de ellos mismos dicen que son servidores de la nación a la que están ejerciendo su poder. Pero vemos claramente que muchos ejercen su poder, porque quieren ese poder, ellos se quieren enseñorear. Vemos desde políticos de los más bajos rangos, desde los presidentes municipales, gobernadores, hasta presidentes de las naciones, como ellos se señorean y no entienden el servir a los demás. Pero eso ya es para otro estudio, eso ya no quiero meterme tanto en política, porque sabemos qué tan sucia y despreciable es. Pero aquí vemos que el Señor Jesús dice, no es así. No es como ustedes creen, no es como ustedes se van a enseñorar de las personas que van a regir sobre ellas y van a poner sus potestades, sus voluntades sobre ellos. No es así en el reino de Dios, porque eso es. Hoy el Señor usa a sus líderes para que sirvan, porque son siervos de Dios y tienen que servir a la gente. Pero como la política ya se está metiendo más y más en las iglesias, los pastores se creen príncipes, reyes.
y usan la palabra de Dios para darse sus títulos. Pero en realidad el Señor dice que son siervos. Porque el 44 dice, el versículo 44 aquí de Marcos 10, el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Y Él está poniendo el ejemplo qué es lo que es siervo. El punto no es que los gentiles rigen sobre ellos, hablando de la ocupación romana, pero es la idea de que ellos quieren tener autoridad. Jesús quiere que todos los que lo siguen sean siervos, uno que sirva a los demás. Como mucha gente en estos días, los discípulos estaban hacían el error de seguir malos ejemplos, en lugar de seguir el ejemplo de Jesucristo. Ellos estaban admitiendo la gloria y autoridad de los gobernantes romanos. Ellos es lo que anhelaban eso, y es lo que muchos pastores anhelan, tener autoridad y reinar sobre los miembros de la iglesia. Pero ese es el servir a los demás. ¿Cuántas veces vemos que los pastores entre más populares se hacen, más se quieren sentir como reyes, se sientan en los mejores lugares, la gente los alaba, los mima, les da lo mejor de lo mejor, y ellos lo aceptan en lugar de decirles, hey, yo soy co-siervo tuyo, yo soy un siervo también. Como lo mismo los ángeles, cada vez que se aparecían a la gente, que Dios mandaba al ángel. Vamos a hablar del mensajero ángel Gabriel. Cuando se arrodillaba la gente ante él, decía, no te arrodilles, levántate, que yo también soy siervo del Dios Altísimo. Y ahora los pastores reciben la alabanza de las personas porque no entienden en sí y no se les enseña lo que es la palabra de Dios. Esa posición de autoridad es lo que llama a la gente, y eso es pura carne. Pura carne, porque ya sabemos, y estoy hablando de pastores, porque la situación es que así está pasando últimamente. Porque no hablemos de política más, porque sabemos que el mundo es como es, y el mundo está como está. Pero aún en las iglesias quieren la posición de autoridad para gobernar sobre la gente. Y no es de esa manera. Eso no es lo que llamó Jesús. No llamó a sus discípulos para hacer de esa manera. Aspirar a la grandeza. Tener poder sobre los demás, cuando se les tiene que enseñar la palabra de Dios únicamente. Así que tenemos que tener cuidado cómo definimos nosotros la grandeza. ¿Y para qué la queremos? Jesús dice en el versículo 43 y 44, el que quiera ser grande será servidor, y el que quiera ser primero será siervo de todos. El patrón, o la forma, estoy hablando del patrón, de la manera de operar del Señor, de Dios, en la Escritura, es que la persona primero tiene que ser sierva. Si eres un servidor, antes que Dios la promueva a ser dirigente. Y los ejemplos están plenamente definidos en la palabra de Dios. José, que él fue siervo, estuvo en la prisión, y los que saben la historia de José, como sus otros hermanos quisieron matarle y terminó en Egipto, y como él estuvo en la prisión todavía porque fue acusado erróneamente, y él nunca perdió la fe, y él interpretó el sueño del dirigente egipcio, y como él subió a ser poderoso solamente abajo del mero en Egipto, del faraón. También sabemos de Moisés, cómo él creció, también cómo la vida se le dio, que fue rescatado por la hija del faraón, y cómo él creció como los egipcios, pero cómo él fue a servir primero. Era un pastor de ovejas, y después cómo Dios lo usó grandemente. Josué, que estuvo bajo Moisés, y él era feliz estando bajo las órdenes de Moisés.
Y cómo Dios lo usó después de que se murió Moisés. Cómo el Señor se lo llevó y cómo Josué fue en lugar de él y llevó a la gente israelita, a los judíos, a la tierra prometida. A David mismo, que era un pastor de ovejas, el más pequeño de su casa. Cómo él fue a llegar a ser rey. Y cómo él surgió y cómo a él se le describe como un hombre con el corazón semejante al de Dios. Timoteo, ya en el Nuevo Testamento, cómo él sirvió bajo Pablo y cómo él fue levantado después como un pastor de una iglesia. Pero primero son siervos. El mismo nuestro Señor Jesucristo es siervo en esta parte que hemos leído. Vino a servir y Él lo dirá al final de nuestro estudio. Si llegamos al final hoy o hasta la próxima semana, no sé, pero vemos que Él vino a servir. A menos que sepamos cómo obedecer órdenes, no tenemos el derecho a dar órdenes. Antes que la persona ejercite autoridad, tiene que saber lo que es estar bajo autoridad. Es aquí el meollo de este asunto. Si nuestro Señor Jesús usó este patrón o esta manera para cumplir la gran obra de redención, entonces ningún otro patrón que para nosotros que seguir. No hay otro patrón. Entonces, ¿por qué la gente quiere cambiar eso? ¿Por qué las autoridades de cualquier religión se quieren sentir superiores? Y eso es lo que me hizo rechazar o quitarme o lo que me hizo ver mal a las religiones establecidas. Porque así es como se visten ostentosamente, como quieren gobernar sobre la gente cuando tienen que ser servidores. Y eso no solamente en las religiones paganas, sino también en los mismos movimientos cristianos se da. Como los pastores se quieren enseñorar, quieren mandar a la gente como si fueran sus súbditos, cuando tienen que ser sus servidores de la gente. Y es algo muy... Por eso a muchos han dicho, si Dios te llama, más vale que le hagas caso. Y si no te llama, ni te metas. Porque ser líder religioso o ser pastor de una iglesia no es reinar sobre la gente, no es regir, no es mandar, es servir y estar dispuesto 24/7 servir a la gente. Y no es nada fácil ser servidor, porque no lo dice el Señor que sea fácil, pero dice que es el patrón que debe seguir. Cualquiera que quiera ser más grande en su reino tiene que ser siervo de los demás. Entonces, ¿por qué el hombre quiere comportarse como el mundo? El mundo se comporta. Y continúa el Señor diciendo aquí en el capítulo 10 de Marcos, dice el 45, ¿por qué el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos? Estos versículos es el punto de división en este libro del Evangelio de Marcos. La primera sección enfatizó en la servidumbre de Jesús, mientras que la segunda sección de aquí en adelante enfatizará su próxima muerte. Habiendo predicho su muerte 3 veces, Jesús ahora explica el propósito. En los evangelios vemos el entrenamiento de los 12. Y hemos visto, ¿se acuerdan que cuando empezamos a ver cómo Jesús iba entrenando desde la alimentación de los 5,000, de los 4,000, y cómo el Señor iba sanando gente, cómo iba entrenando, cómo envió a los mismos 12 después a predicar su palabra? Y eso era parte del entrenamiento, y hemos visto ese entrenamiento. Ya predijo su muerte, ya explicó su propósito. Los 12 apóstoles de esa manera fueron entrenados, están siendo entrenados. Es la manera
de formar la semilla para dar más explicación en las epístolas. La vida de Jesús es un rescate. La palabra griega es lutrón, quiere decir el precio a pagar. Así que su vida en sí, la que dará, entregará, es el rescate por muchos. Es el rescate por aquel que en él crea. Quiere decir un precio de pagar el rescate y liberar esclavos. O como hoy en día se usa mucho eso, los precios que debe pagar la gente para los secuestrados, para liberar a secuestrados. Y eso es lo que hizo Jesús. Nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos secuestrados por la vida pecaminosa de vivir. Pero Dios, Jesucristo, dio su vida para rescatarnos de eso. Lo que quiere decir lutrón, ser rescatados, ser liberados, de dejar de tener el yugo del pecado sobre nosotros. La vida de Jesús es entregada por otros, en el lugar de otros, indicando la naturaleza de sustitución, de su muerte. Y ciertamente no hay limitación. Cristo murió por todos. Aquí es lo que dice la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso hizo Pablo. Y lo mismo Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Rescate por todos. La misma palabra que se usa, lutrón, en el griego. Rescatados, rescate. En la primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí hay ciertas controversias entre los mismos cristianos, que hay muchos que son calvinistas y que ciertamente dicen, son ultra calvinistas y dicen que no todos serán salvos. Claro que no, pero no es la forma que ellos piensan, que Jesús escogió y ya tiene este grupo y se salvarán aunque no quieran, y los otros aunque quieran no se podrán salvar. No es así. El Señor murió por todo el mundo. Lo dice Juan 3:16 y también lo dice aquí primera de Juan 2:2. No solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. La propiciación era cuando siempre había el chivo expiatorio cuando hacían los sacrificios, siempre sacrificaban uno para ofrecer en holocausto al Señor, y también ofrecieron uno para poner los pecados de los judíos sobre este cabrito, pues para dejarlo ir, y era el chivo expiatorio, era pues se apropiaba ese animal de los pecados de la tribu de Israel, y lo dejaban, lo soltaban, y eso el Señor recibió todos los pecados de todo el mundo, y Él murió para redimir los pecados de todo el mundo. Y eso es para todo aquel que en Él crea. No se limita a los ultra calvinistas. Dicen que no puedes hacer nada si ya eres salvo, pues ya salvo eres. Pero la realidad es que si tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador, pues ya eres salvo para todo aquel que en Él crea. Y ahora ya pasamos de este punto y vemos cómo el Señor ahora en su camino a Jerusalén sigue caminando. Y ahí ya vemos en el versículo 46 que dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Una gran multitud, eran muchos peregrinos que iban
a observar la Pascua en Jerusalén. Seguían a Jesús y sus discípulos hacia Jericó, el cual estaba a unos 30 kilómetros de Jerusalén. En realidad había dos ciudades nombradas: Jericó, la vieja ciudad que estaba en ruinas, y una nueva ciudad a menos de 2 kilómetros entre ellas, donde era la nueva Jericó. Allí estaba donde reinaba Herodes el Grande o Herodes Magno y sus sucesores. Allí edificaron un lugar muy lujoso de invierno. Esto puede ayudar a explicar las aparentes contradicciones entre Marcos 10:46 que estamos viendo aquí, que dice que salir de Jericó, y en Lucas 18:35 dice que acercándose a Jericó. Y dicen, bueno, hay contradicción. No, esto es que había dos ciudades. Quizás Jesús iba entre ciudad y ciudad. Salía de la Jericó, ya sea vieja o nueva, y se dirigía a la otra Jericó. Y por eso uno dice acercándose, otros dicen saliendo. Así que ahí está la explicación, no hay contradicción. Es la manera del punto donde lo ven cada uno. Así es que desquitamos y quitamos esa según controversia que no hay. Así que también en las Escrituras vemos la historia de que el Mateo habla de dos ciegos, no solamente uno. En Mateo 20:30 dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Así que uno de ellos era Bartimeo, y Marcos y Lucas enfocan la atención a este porque era el más vocal, quizás. El otro ni lo nombran. Pero había dos, pero están enfocados en uno solo, que es Bartimeo. Y vemos el versículo 47 y 48 diciendo, y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David es un título mesiánico y está reconociendo la deidad de Jesús. Marcos nos muestra la ironía de este hombre ciego que tiene visión espiritual y él siente la santidad de Jesús y su deidad, mientras que muchos que pueden verlo a Jesús, incluso los líderes religiosos, estaban espiritualmente ciegos y no lo miraban como es. De cualquier manera, los ciegos hicieron todo lo posible para llamar la atención y quizás obtener la misericordia y ayuda de ser sanados. Le decían, cállese. No, quizás le decían, cállate, cállate. Así de recio gritaban, y acuérdense que estamos hablando de multitud. Entonces, ¿qué tan fuerte tenían que gritar para que Jesús los pudiera oír? Y ellos no sabían la distancia que estaba Jesús, pero ellos gritaban a pulmón abierto, gritándole, Jesús, Hijo de David, porque ellos era su necesidad de ellos. Y no, ni siquiera la multitud callándolos les iba a quitar la oportunidad de ser sanados. Esa es la fe que Jesús les va a pedir después también. Primero los callaban, los querían callar, pero luego vemos la actitud de ellos cambiar. Cuando leemos estos dos otros versículos, dice el 49 y el 50. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate y te llama. No sé ahora quién sería de la multitud que les dice a ellos cómo cambiaron. En vez de decirle, cállese, ahora tienen, ten confianza, levántate, te llama, ándale y ve. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Eran los dos mantos que usaban para cubrirse. Y él iba a correr. Al decir aquí, arrojando su capa, se quitó todo lo que le estorbase para venir al Señor Jesús. Y muchas veces nosotros queremos cargar con cosas que nos estorban para estar en la presencia del Señor. Eso quiere decir despojarnos de todo lo que nos estorba. Así como este ciego Bartimeo, quitándonos todo aquello que nos estorba en nuestro corazón y en nuestras mentes, y venir a Jesús a pedirle su ayuda. Él no permitió ni que la gente lo callase, ni que sus ropajes le estorbaran
el ir hacia Jesús. Y eso a veces tenemos que nosotros es quitarnos todo eso que nos estorba y venir a nuestro Señor Jesús. Quitar las cosas que nos oprimen, quitar las cosas que no nos hacen sentir puros y santos, quitar las cosas que nos tropiezan, porque el pecado es un gran tropiezo. Tenemos que deshacernos del pecado para venir corriendo a que Jesús nos ayude. La multitud que quería callarlos ahora los exhorta a levantarse e ir. El Señor lo llama. La gente desesperada no permite que la gente, aunque sean multitudes, les estorben. Así, Él no permitió que la multitud le estorbara, ni que los gritos de que se callara lo perturbaran, sino al contrario, gritaba más fuerte y se quitó todo lo que le estorbaba y fue adelante a buscar a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no hicimos caso? ¿Cuántas veces cuando se nos predicó la palabra no hacíamos caso? Hasta que llegó ese momento y decidimos quitarnos todo lo que nos estorba y venir a los pies de Jesús. Y eso es lo que necesitamos hacer. Hoy en día la gente no quiere hacer eso. Oyen el Evangelio y quieren hacer lo que ellos quieren. Le quieren poner condiciones a Jesús. Como el joven rico quería venir a Jesús. Esa es la de gran diferencia entre Bartimeo y el joven rico. Como el joven rico, yo hago lo que está en las Escrituras desde muy chico. ¿Sí? ¿Por qué no vendes todo lo que tienes y vienes a mí? Carga tu cruz y ven. Oh, no, se fue triste. Y aquí vemos a Bartimeo que sabía el punto donde está su vida, que no tenía nada que perder, pero mucho que ganar. Y así somos todos, con dinero y sin dinero. Si no vamos a Jesús, tenemos todo que perder. Y pobres y ricos, tenemos mucho que perder la salvación. O venir a Jesús y ser salvos. Pero mucha gente no entiende. La gente se enreda en sus propias convicciones, en sus propias maneras de ver la situación. Ese joven rico se fue en shock, se fue decepcionado de que tenía que hacer todo eso, pero era la prueba que Jesús. Pero vemos aquí cómo Jesús prueba la fe de este hombre. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. La manera que le dijo maestro dice Raboni. Era una manera muy amorosa de llamar a su maestro. Es decir, lo dijo en arameo, Raboni. De la misma manera que respondió María Magdalena cuando descubrió que el jardinero era Jesús. En realidad era Jesús. La que ella pensaba que era el jardinero. En Juan 20:16. Dijo, Raboni. Con esa misma emoción, con ese mismo amor. ¿Qué quieres que te haga? Es algo extraño que decir a un hombre ciego. Es lo mismo que le preguntó a Jacobo y a Juan, ¿se acordarán cuando la vez pasada en nuestro estudio? ¿Qué quieres que les haga? Ellos pidieron estar sentados a la derecha y otro a la izquierda. En el reino este hombre le pide la vista. Nosotros venimos con el corazón de Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Le queremos pedir riquezas, ostentosidad, poder, un reino, o le pediremos estar en su presencia, no importa en qué lugar. Hay un hombre, un pastor que ya murió, pero que era muy admirado, y él decía, con que esté en el rinconcito. Yo no quiero un trono, aunque yo esté en el rinconcito, pero estar en su presencia. Eso es lo que un servidor pide, un verdadero siervo. No pide un trono, solamente un rinconcito en el reino de Dios. Esa es la honestidad que Dios quiere. El hombre ya lo había llamado Raboni, que quiere decir maestro.
Además lo llamó hijo de David, un título mesiánico, nacionalista, porque Jesús era de la estirpe de David. Y eso era reconociendo, y era una expresión de fe, que él creía en lo que las Escrituras decían de Jesús, que él sería el del linaje de David y que iba a estar en el reino por siempre, en su trono. Ya para terminar, el versículo 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado, te ha salvado, perdón. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Pero por qué le dijo salvado y no sanado? Porque lo salvó del pecado. Al parecer Bartimeo siguió al Señor junto con la multitud en Jericó. No sabemos si se convirtió en su discípulo, aunque algunos maestros dicen que el hecho de que se mencionó por nombre puede ser que fuera conocido como miembro de la iglesia temprana. Y quizás sí fue porque vemos aquí mismo que dice que en la última parte del versículo 52 seguía a Jesús en el camino. En Mateo 20:34 dice, entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Así que demostraron su gratitud siguiendo al Señor. Este es el último milagro de la sanación en el Evangelio de Marcos. De aquí en adelante veremos a Jesús como el siervo sufriento que sufre, que vino a sufrir al mundo en su camino a la cruz, con el rostro fijo. ¿Se acuerdan como lo escribimos la vez pasada? Su rostro fijo, su flanco derecho hacia la meta, que es estar en Monte Calvario. Y en su camino al Monte Calvario, aún así el Señor se detiene para servir a dos ciegos, a dos mendigos ciegos. ¿Y qué clase de amor y qué clase de misericordia? ¿Qué clase de gracia? Así como vemos que hay muchos que lo siguen a ver qué ganancia pueden obtener de él por medio de sus milagros. Otros lo siguen porque son sus discípulos. Y otros más lo siguen por agradecimiento. ¿Usted sigue a Jesús? ¿No? Yo creo que ya es tiempo que lo siga. ¿Pero por qué lo sigue usted si ya lo sigue? ¿Lo sigue para ver qué beneficios tiene? ¿O lo sigue para ver si puede aprender más de él, de su palabra? ¿O lo sigue por agradecimiento? Las dos últimas partes es lo mejor porque el querer aprender más de él es una buena manera de seguirlo. La otra es por agradecimiento, los que ya somos salvos, los que ya tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es un agradecimiento inmenso, sobre todo al saber que no te mereces esa salvación. Entonces por eso seguimos a Jesús. Ya no siga religiones, ya no siga mandatos de hombres ni tradiciones humanas. Siga a Jesús y será salvo. Vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por su misericordia. Gracias por su amor, por su compasión, Señor. Bendiga nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Ayúdenos a vivir para usted, Señor. Ayúdenos a seguirlo con el corazón abierto, a aprender más de usted, Señor. Porque entre más sabemos de usted, más sabemos de lo pequeñito que somos, Señor. Y lo que menos merecemos es su gracia y su paz. Pero todo lo que tenemos es gracia, Señor. Todo lo que podemos decir es gracias por su amor y compasión, por su misericordia. Gracias, Señor. Le pido que bendiga a los que nos están viendo, acompañando,
por medio de las redes sociales, Señor, que usted reine en sus casas, sus hogares, que toque y sane sus enfermedades, que provea por sus necesidades, Señor. Y aquel que persona, hombre o mujer que esté viendo y no es todavía, no ha rendido su vida a usted, Señor Jesús, háblele a su corazón, dígale que usted ya hizo todo, que usted ya murió en la cruz, que fue maltratado, humillado, escarnecido, crucificado y muerto, pero que usted resucitó y ahora está sentado a la derecha del Padre intercediendo por todos nosotros, Señor. Eso es usted, Señor. Esa es la verdadera salvación. Y es el único método de ir a la presencia de Dios. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, nos veremos la próxima vez, la próxima semana. Y ojalá sigan leyendo adelante en este maravilloso Evangelio de Marcos y que nos acompañen al próximo estudio de la semana que entra. Hasta la próxima, Dios los bendiga grandemente.